Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias a todos ustedes que han estado escribiendo ahí y me han dejado algunos mensajitos, ¿verdad? Les quiero dejar saber de que eso es de gran ayuda para este ministerio, para mí, para mi persona, ¿verdad? Porque sí, me anima, me ayuda a seguir haciendo esto y sé que para muchos es de gran bendición, amados hermanos. Continuamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Seguimos estudiando el capítulo 21 de Apocalipsis. Creo que ya está en la última enseñanza del capítulo 21. Y vamos a estar viendo, amados hermanos, los cimientos de la gran ciudad, los cimientos, el fundamento de esta gran ciudad de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y vamos a estar escudriñando algunos libros o cartas que nos dejaron, ¿verdad?, los profetas en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, vamos a orar. Nuevamente quiero saludarlo. Me siento muy agradecido por el apoyo que recibo de ustedes y porque pues sé que están compartiendo estos videos. Lo puedo ver a través de las, ¿verdad?, de las tantas personas que están viendo estas enseñanzas, amados hermanos, y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con una encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Y es enseñar sus estatutos, sus enseñanzas y poder ser parte, amados hermanos, de un mismo cuerpo. Así que gracias le doy por esa oportunidad, amados hermanos, que ustedes me brindan a mí de poder yo, ¿verdad?, enseñarles las escrituras de esta forma que lo hacemos, utilizando estos medios, utilizando esta tecnología, pues que se nos permite por ahora, ¿verdad, amados hermanos? Porque sé que vienen tiempos difíciles donde todo esto que estamos haciendo es muy posible, amados hermanos, que comiencen a controlarlo y a tratar de remover todas estas cosas que hacemos, amados hermanos. Así que estemos pendientes. Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos donde debemos estar agarrados de la mano de nuestro Señor, agarrados de su manto, agarrados de su presencia, agarrados de su palabra para poder caminar, amados hermanos, en estos tiempos difíciles. Así que vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos enseñe su palabra. Que Él sea el que tome el control de lo que estamos haciendo. Oramos al Padre y le pedimos en el nombre de Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a seguir caminando en tu palabra, caminando, Señor Jesús, en lo que tú nos dejaste escrito, Señor, y que podamos ser siervos fieles a ti, que podamos amarte en todo, Señor, que podamos estar conectados a ti, Señor, podamos vivir en rectitud, podamos vivir, Señor, en armonía uno con nosotros, Señor, y que podamos, Señor, sobre todas las cosas aprender y escudriñar tu palabra y que se nos quede, Señor, grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos, Señor, tener una base, un fundamento en nuestras vidas, Señor, y servirte, Señor, como así tú quieres que seamos nosotros tus siervos, Señor. Permite, oh Dios, que mis hermanos que están ahí escuchando este mensaje, Señor, que puedan, Señor, ser, Señor, de instrumentos a otros, Señor, que ellos puedan tener vidas rectas, Señor, que ellos puedan tener una relación contigo mejor. Permite, oh Dios, que este mensaje, que esta enseñanza que estamos, Señor, teniendo hoy, que nada les robe la paz, Señor. Que nada les robe, Señor, tu relación, su relación contigo, mi Dios. Que nada quite, Señor, que nada distraiga, Señor, que nada perturbe, Señor, este espacio, este tiempo que estamos teniendo, Señor, y que podamos enfocarnos, Señor, en tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos, Señor, que están allá escuchando este mensaje, que puedan recibir, ser bendecidos y ser edificados, Señor, a través de tus escrituras. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, como siempre decimos, vamos
avanzando hacia la luz del conocimiento a través de la palabra de Dios. Estamos sumergiéndonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría. Pues sabemos, amados hermanos, que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Así que, hermanos, vamos a ver el capítulo 21. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy. Estamos viendo la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Hemos hablado varios temas acerca de la Nueva Jerusalén. Y hoy vamos a estar viendo los cimientos, ¿verdad? Esos cimientos, los fundamentos de esta ciudad, la base. La palabra nos habla acerca de unos muros, nos habla acerca de unas estructuras, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo eso, pues, nos afecta a nosotros, ¿verdad? Y no en el sentido de que nos haga daño, sino de cómo nosotros somos parte de esa construcción, de esa edificación, cómo somos parte de ese reino a través, ¿verdad? de la Escritura. Vamos a ver todo eso a través de nuestra obediencia a nuestro Dios, a través de nuestra relación con el Señor y a través de nuestra relación con los demás, ¿verdad? Vamos a estar viendo todas esas cosas, así que vamos a recorrer algunas enseñanzas que nos dejaron escritas en la palabra del Señor en cuanto a este tema, amados hermanos. Así que vamos rápidamente a la Escritura. Vamos a estar mirando el libro de Gálatas para empezar, ¿verdad? Pablo nos deja aquí una alegoría. Nos habla acerca de Sara y Agar. Sabemos que Sara es la esposa de Abraham, la de la promesa. Y sabemos que Agar pues fue la sirvienta que Sara utilizó para, ¿verdad?, como quien diría, tratar de ayudar a Dios, ya que ellos se estaban haciendo viejitos y pues tenían temor de que la profecía, que la promesa que Dios había hecho no se cumpliera, porque pues ya ellos, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que ya Abraham era un muerto ya prácticamente, así lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Te lo puedes leer ahí. No son mis palabras. Y que Sara ya había perdido la costumbre de la mujer y que ya la promesa pues prácticamente ellos tenían temor de que no se cumpliese esa promesa. Así que vamos a ver lo que nos dice entonces Gálatas. Aquí Pablo, el hermano Pablo, nos escribe una alegoría. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Uno de la esclava y el otro de la libre, pero al de la esclava nació según la carne, más el de la libre, ¿qué dice? Nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, amados hermanos. Y cuando hablamos de alegoría, pues yo quiero que entienda lo que significa la palabra alegoría. Y aquí vamos al diccionario donde nos dice que es una figura que consiste de hacer patente en el discurso mediante una sección de metáforas, un sentido recto y otro figurado, ¿verdad?, a fin de dar a entender una cosa expresada por otra distinta. Entonces, Pablo lo que está utilizando aquí es dos cosas diferentes para darle sentido a su explicación, ¿verdad? Eso es una alegoría. Y Pablo está diciendo que el hijo que nació según la carne, ¿verdad?, de la esclava, según, ¿verdad?, Abraham y Sara decidieron hacer esto, que no es el hijo de la promesa, sino que fue, ¿verdad?, el hijo de una esclava. Y dice que el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, que esto es de la fe. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, cómo Abraham, como Sara, cómo fue que Abraham salió de su parentela, fue en busca de una tierra que Dios le dijo, ve, sal a donde yo te voy a enviar. Y esta es una acción de fe que Abraham hizo, ¿verdad?, sin tener un rumbo, sin tener un conocimiento, nada, simplemente escuchó la voz de Dios juntamente con su esposa Sara y salieron en busca de una promesa que Dios le hizo, que él realmente no sabía ni para dónde iba, amados hermanos. Así que eso es la fe de Abraham. Entonces Abraham recibió una promesa, pero sabemos que dentro de las circunstancias, pues
hubo otro hijo que nació según la carne, según los pensamientos del hombre, según lo que ellos creían, ¿verdad? Que podía ayudar a Dios a esa promesa. Así que, pues estas dos mujeres son el nuevo pacto. Esa es la alegoría que nuestro amado hermano Pablo hace, la alegoría de que hay dos pactos, ¿verdad? El pacto según la carne y el pacto según el espíritu. Y este pacto, ¿verdad?, que fue dado en el monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Estos son los hijos de Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde ¿a quién? A la Jerusalén actual, a la Jerusalén de hoy, aquellos que andan en un pacto ahora bajo unas leyes, bajo unos pensamientos, ¿verdad? De que pues nuestro Señor Jesucristo ya removió, porque Él es el sacrificio perfecto, Él es el nuevo pacto, Él es la profecía cumplida, ¿verdad? Y entonces nosotros venimos a ser los hijos de la libre porque venimos por el nuevo pacto, que es lo que nos está tratando de decir aquí Gálatas, ¿verdad? Y dice que junto con sus hijos están en esclavitud los de Agar, en el versículo 26, más los de la Jerusalén de arriba, que es lo que estamos hablando, amados hermanos. Estamos hablando de la nueva Jerusalén. Ya no estamos hablando de esta Jerusalén terrenal, ahora estamos hablando de un nuevo pacto, de una nueva promesa, que es la Jerusalén de arriba, la cual es madre ¿de qué? De todos nosotros los que somos libres, porque vivimos bajo un nuevo pacto de libertad. ¿Cuál es esa libertad, amados hermanos? Para empezar, sabemos que Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es la sangre redimidora, si lo podemos decir, si es una palabra que se puede utilizar. Es la sangre que nos redime de todo pecado. Es la única sangre que nos puede hacer aceptos delante de la presencia de Dios, porque sabemos que cada vez que hacían un sacrificio, ¿verdad?, todos los años, para que el pueblo se pudiera acercar a Dios, tenía que haber derramamiento de sangre. Este es el nuevo pacto que se hace, y esto al que le estoy hablando ustedes lo pueden encontrar en el libro de Hebreos con más detalle, ¿verdad? Pero quiero que nos enfoquemos. Aquí hay mucha información, amados hermanos, pero vamos a enfocarnos entonces en lo que estamos hablando. Hay una Jerusalén aquí en la tierra, pero hay una Jerusalén en la ciudad donde usted y yo vamos a habitar, que es la Jerusalén de arriba, como lo habla aquí Gálatas. Así que viene descendiendo del cielo de Dios y va a ser establecida aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser eso, amado? La verdad yo no tengo idea, pero la palabra nos dice que viene descendiendo del cielo y que va a ser establecida aquí en la tierra. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es el creador del universo y Él sabrá cómo va a ser eso, amados hermanos. Pero entonces vemos esta situación aquí donde pues sabemos que según la carne, ¿verdad?, pues hay unas creencias y según el espíritu, los de la libre, hay otras creencias, que esta es la fe, ¿verdad? La creencia que estamos hablando aquí es que la Jerusalén terrenal, esa ya Dios no va a tratar con ella, y que viene una Jerusalén celestial, la cual nosotros tenemos que prepararnos, amados hermanos, tenemos que vivir en fe para recibirla. Pero vamos a dejar que la palabra, como siempre les digo, sigan hasta el final, porque usted va a ver en la palabra cómo Abraham sabía, tenía conocimiento de esta Jerusalén celestial. Vamos a dejar que la palabra nos hable. Así que seguimos. Así que, hermanos, ¿verdad?, seguimos leyendo Gálatas. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa y tenemos que vivir en esa fe, porque somos hijos de una promesa nueva, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la que Él nos hace, ¿verdad? Pero como entonces el que había nacido según la carne persigue al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que se dice más que dice la escritura: echad fuera a la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de
la libre. Y yo sé que toda esta enseñanza que estamos hablando aquí, amados hermanos, a ustedes se le viene a la mente rápido la ley y versus la gracia y todas estas cosas, pero vamos a poner en contexto lo que estamos leyendo, ¿verdad? Él está hablando acerca de los que creen en la fe y de los que no tienen fe, ¿verdad? Porque este pueblo que Dios sacó de Egipto, ellos vivían en dura cerviz, ellos no creían lo que Dios iba a hacer, ellos vivían en desobediencia constante y Dios tuvo, ¿verdad?, que poner mano dura. Dios tuvo que intervenir con este pueblo que vivía como en una desobediencia, vivía sin creer lo que Dios estaba diciendo. En otras palabras, vivían según la carne y no según el Espíritu, lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está hablando Pablo aquí y quiero que veamos estos momentos. Antes de seguir, porque sé que muchos están pensando, ¿verdad?, en la ley y en todo esto, pero vamos a ver algo. Vivimos dentro de mandatos y estatutos establecidos por Jesús. Nosotros tenemos una ley, nosotros vivimos bajo la gracia, pero tenemos una ley de Jesucristo, unos mandatos, unos estatutos. Él nos dijo, ¿verdad? Nos dejó dicho bien claro, y se lo voy a leer aquí en Mateo 28, la gran comisión. Dice que, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esto es, no es a los hebreos, ni a los judíos, ni a los israelitas, sino Jesús dice, a todas las naciones hagan discípulos. Todos son bienvenidos a mi reino. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y versículo 20, amados hermanos, que quiero es donde usted se enfoque. Dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Entonces hay una encomienda, hay una enseñanza, hay una ley que nuestro Señor nos dio, ¿verdad? Es una ley de libertad, no es una ley que tiene culto, ¿verdad? Y estoy hablándole acerca de que ya no tenemos que hacer los sacrificios que hacían antes, ¿verdad?, bajo los rudimentos de la ley, sino que ahora hay unas enseñanzas, hay un estilo de vida, hay algo que tenemos que hacer, y es que una de las cosas que Él nos dejó dicha que tenemos que hacer es amar a los demás como a ustedes mismos, como a nosotros mismos nos amamos, ¿verdad? Ese es uno de los mandamientos. Los 10 mandamientos que están escritos en las tablas, esas son, ¿verdad?, nuestras reglas por las cuales debemos vivir. Amados hermanos, yo sé que Él derramó una gracia sobre nosotros y esa gracia tiene que ver con que ya hay un sacrificio perfecto, ¿verdad? Él nos perdonó todo pecado a través de la sangre de Jesucristo. Pero Mateo dice, Jesús le dice a sus discípulos, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo, dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amados hermanos? Porque hay unas enseñanzas que cumplir, unos mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Ahora, amados hermanos, yo quiero que ustedes miren aquí en Ezequiel 20, 24, 26, para que usted vea algo bien interesante, ¿verdad? Porque en el monte de Sinaí, aunque yo sé que Pablo está hablando acerca de unas leyes, unos mandatos, unos estatutos, que este pueblo, por ser desobediente, por ser arrogante, por tener, como dice la palabra, su cabeza dura, que no querían doblarse y humillarse ante Dios, siempre andaban con sus cabezas altas, con un egoísmo, con una altivez. Este pueblo Dios tenía que tratar de una forma más fuerte. Por eso les traigo aquí Ezequiel 20, para que usted lea lo que Dios hizo con este pueblo, ¿verdad? Porque en el monte Sinaí recibimos las tablas. Moisés recibió las tablas. ¿O acaso ya Jesucristo abolió la ley, verdad? Como muchos dicen, mal interpretado. Pero entonces quiere decir que ya nosotros podemos ir y matar, podemos ir y robar, podemos dar falsos testimonios, podemos mentir, ¿verdad? Porque vivimos sin una ley. No, amados hermanos. Sabemos que lo que hacemos, lo hacemos porque está en nuestro corazón, en nuestra mente. El Señor lo hizo así. Escribió sus leyes donde en nuestra mente y las guardó en nuestro corazón. Y nosotros por naturaleza andamos en ellas, como dice el libro de Romanos, ¿verdad?
Pero fíjese lo que hizo Dios con su pueblo rebelde. Dice, porque no pusieron por obras, ¿verdad?, mis decretos, sino que se desecharon de mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Versículo 25 dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. En otras palabras, amados hermanos, la ley de Dios fue más severa, fue más fuerte con este pueblo, porque ellos eran más desobedientes, ellos eran más rudos, ellos no querían tener relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que eran sus padres, amados hermanos. Y dice la palabra claramente que Dios le dio estatutos y mandatos, leyes, que ellos ni siquiera podían cumplir, ¿verdad? Y los contaminé, dice Dios, en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Ustedes saben que Dios le dijo a su pueblo, entrégame tu primogénito, ¿verdad? Y tenemos por costumbre nosotros hoy en día llevar y presentar nuestros hijos delante de la presencia de Dios y entregarlos, ¿verdad? En un acto muy bonito que se hace delante de la presencia de Dios. Vamos y presentamos a nuestros niños para dedicárselos a Dios. Dios hacía eso. Dios le pedía el primogénito, ¿verdad? Ellos tenían que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Separarlo unos 40 días si era varón y no me acuerdo cuántos días si era hembra, ¿verdad? Y se dedicaban a Dios, pero esta gente se iba detrás de los dioses que estaban allí. Miren lo que hacían. Hacían pasar por el fuego a todos los primogénitos. En otras palabras, ellos mataban a sus hijos entregándolos a dioses falsos para dárselos a hacerles saber que yo soy Jehová. Dice aquí 26, ¿verdad? Vamos a leer un contexto. Y los contaminé en sus ofrendas porque hacían lo malo, cuando hacían pasar por fuego a todos los primogénitos para no me sale la palabra, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Entonces, todo esto que estamos hablando, amados hermanos, es para que usted entienda que cuando leemos Gálatas, ¿verdad? Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, correspondiente a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿verdad? Porque yo sé, amados hermanos, que mucho rápido comienzan a pensar en las leyes, en las cosas, todo esto, pero estamos hablando de la Nueva Jerusalén, por favor. Así que entiendan, Dios sí tiene unos mandatos, tiene unos estatutos para nuestra vida y que debemos vivir en ellos. Lo vamos a ver todo esto, ¿verdad? Jesucristo dijo también, si me aman, obedezcan mis mandatos y estatutos. Jesucristo dijo también, Mateo 28, enséñenle a obedecer todos mis mandatos. Entonces, así que, amados hermanos, tenemos unas cosas por las cuales debemos de dirigirnos, de vivir por ellas y hacer fieles discípulos a nuestro Señor para poder ser esos cimientos, esos fundamentos de la gran ciudad que se acerca y que nuestro Señor nos va a galardonar. Así que vamos a ver detenidamente todo esto que estamos enseñando aquí y vamos a ver cómo a medida que vamos leyendo se va desarrollando este conocimiento, amados hermanos, que debemos de tener presente. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, verdad? Según la ley y todo eso, pues vamos a seguir. Recuérdense que esto es una alegoría que Pablo hace. No está hablando de la ley ni nada. Está hablando acerca de ¿qué? De la ciudad de Jerusalén, que nosotros somos los habitantes por medio de la fe, por medio del Espíritu, que hemos sido renovados, hemos sido nacidos de nuevo por medio del Espíritu, ¿verdad? Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y somos nuevas criaturas en Cristo. Y tenemos una promesa que no es la ciudad de Jerusalén terrestre, sino es la ciudad de Jerusalén celestial, la celeste, la que viene descendiendo del cielo de arriba. Entonces,
Juan capítulo 14 nos dice y nos enseña, ya lo vimos la enseñanza anterior, que no se turbe vuestro corazón, crean también en mí. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Está hablando de esta ciudad celeste, de esta ciudad de la Nueva Jerusalén que viene de arriba, amados hermanos. Y dice que vendré otra vez a ustedes y los llevaré conmigo. Pero tenemos que tener en mente, tenemos que recordar que Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo es ese camino, amados hermanos? Ya lo vimos la semana anterior. Somos herederos por la fe mediante un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que ha sido escrito en nuestro corazón, guardado en nuestro corazón, escrito en nuestra mente para que anduemos en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Somos herederos por fe. Tenemos una fe, creemos lo que Dios va a hacer, tenemos una esperanza de que algún día vamos a estar ante la presencia de Dios y por causa del pacto de Jesucristo, de su sangre que nos redime, nos limpia, nos lava de todo pecado, ¿verdad? Y que nos mantenemos en obediencia a Él porque sabemos, amados hermanos, que tenemos que vivir conforme, ¿verdad?, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser fieles siervos de Él, tenemos que ser fieles representantes de su reino. Y somos herederos, por esa fe tenemos esperanza en Cristo Jesús mediante un nuevo pacto y caminamos en ese camino, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y caminamos por el camino de Cristo Jesús en toda obediencia, siendo fieles siervos de Él. Hebreos capítulo 11 nos dice cómo Abraham caminó en esa fe. Aprendemos de que Dios es todopoderoso, de que Él nos da promesa, de que Él es nuestro amigo, que Él no es nuestro todo, ¿verdad? Pero si tenemos una relación genuina con Él. Esto no es de decirlo, sino de vivirlo, amados hermanos. Y Abraham, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, que nos habla acerca de la fe, nos enseña que Abraham, siendo llamado de donde él estaba, de la tierra donde él habitaba, que era la Mesopotamia antigua, era donde vivían ahí toda esa perversidad de hombres, ahí vivía todos los hombres de la Biblia que menciona que eran malos en aquella época, donde surge el imperio babilónico, ahí vivía Abraham, ¿verdad? Y dice que por la fe, Abraham, siendo llamado de esa tierra donde estaba a un lugar mejor, parece ser que Abraham era un hombre que tenía un corazón puro, limpio, que agradaba a Dios. Y Dios dijo, yo te voy a tomar y te voy a hacer de ti una nación, voy a hacer de ti un pueblo, voy a hacer de ti un hombre que bendecirá a las naciones enteras. Vente, Abraham, te estoy llamando. Y dice que obedeció Abraham. Aquí está el punto clave, amados hermanos. Obedecer lo que Dios dice. Si Dios te da un mandato, un estatuto hoy, que están en la palabra escrito, pues debemos ser fieles siervos obedientes a nuestro Dios, ¿no? Entonces Abraham obedeció para salir del lugar donde habitaba, para recibir como herencia una promesa que Dios le hace. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. A pesar de que Dios le dijo, este es el lugar que yo te voy a entregar, Abraham habitó como extranjero. En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces Abraham no salió en busca de una tierra, de un lugar donde Dios le dijo, aquí es la tierra prometida, es todo esto que tú miras, yo te lo voy a dar. Abraham tenía una visión más allá de eso, amados hermanos. Abraham era un hombre espiritual. Abraham sabía que algún día iba a morir,
pero que había una promesa que iba a quedar estable. Y no era que Abraham pensaba, eso va a ser para mis hijos y yo no lo voy. No, Abraham sabía, amados hermanos, que él iba a vivir en esa tierra. Abraham sabía que él iba a vivir en ese lugar, pero no era esa tierra, sino es algo que hay aquí que vamos a estar mirando. ¿Qué dice? Abraham sabía que era coheredero de la misma promesa, que al igual que sus hijos Isaac y Jacob, ¿verdad? Porque esperaba, dice el versículo 10, la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía, Abraham tenía un diálogo con Dios. Y ya Dios, de alguna forma, le había dicho a Abraham de que había una ciudad que lo iba a esperar. Había una ciudad que Dios le prometía, que el arquitecto, el constructor de esta ciudad era el mismo Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz afuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Entonces vemos aquí la alegoría, ¿verdad?, de lo que hablaba Pablo en aquel entonces, y vemos cómo se mezcla estos dos versículos, estas promesas, amados hermanos, que Dios hace de una libertad, de un pueblo libre por causa de ser fieles a Dios en obediencia, en amor. Abraham estaba sujeto a las mismas leyes, a los mismos mandatos y estatutos. Abraham sacrificaba animales, ¿verdad? Cuando Abraham tomó a su hijo y lo llevó al sacrificio, ¿verdad? Porque Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Abraham hizo lo mismo que Dios hizo, amados hermanos. ¿Ustedes no han visto eso? Dios envió a su propio hijo a ser sacrificado por nosotros, y Abraham tuvo la valentía de llevar a su propio hijo cuando Dios se lo pidió para ser sacrificado. ¿Con qué propósito Abraham iba a sacrificar su hijo? Con el propósito de ser agradable, de ser fiel, de ser obediente a su Dios. ¿Qué hoy Dios te pide, amado hermano? ¿Qué Dios hoy te pide que tú sacrifiques, que quites fuera de tu vida para que el Dios de los cielos pueda habitar en ti? Analicemos, amados hermanos. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no nos queremos deshacer de ellas porque nos gustan, pero son estorbo para que el Dios Todopoderoso se manifieste en tu vida, en mi vida. ¿Qué es eso, amados hermanos? Analicemos, somos llamados a ser obedientes para que el Dios de los cielos se manifieste en nuestra vida en su totalidad. Así que Sara creyó, ¿verdad? Vimos la alegoría de Agar y Sara, que sí, en un momento dado Sara y Abraham flaquearon en su fe y decidieron hacerlo carnalmente, pero Dios se mantuvo firme en su promesa y les dio un hijo, ¿verdad? Porque esa era la promesa. Y les dio un hijo fuera de todas las circunstancias probables, ¿verdad? Según nuestro pensamiento. Dios fue fiel y se mantuvo en la promesa, pero vemos aquí que ellos sabían que había una ciudad celestial, que era una nueva Jerusalén que venía descendiendo del cielo y que ellos iban a habitar ahí. Esa es la fe que Abraham tenía. Así que vemos, amados hermanos, que a medida que se desarrolla esta enseñanza, vemos que también Abraham sabía que había una ciudad celestial. Ahora, vamos rumbo a habitar en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Estamos hablando de una ciudad que no se encuentra aquí en la tierra, que no existe lugar semejante a esa ciudad que viene descendiendo del cielo, amados hermanos. Y usted y yo somos llamados a caminar por el camino de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, para llegar a esa ciudad. Pero también somos llamados a edificar esa ciudad, amados hermanos. Juntamente con Cristo estamos ligados para edificar esa ciudad. Vamos a verlo a medida que se va desarrollando este sistema. Esta enseñanza. Yo quiero que ustedes vean que Jesucristo es el camino,
Él es el camino, que Él es la verdad. Nadie va al Padre si no es por el camino de la obediencia a Jesús. Y la verdad es su palabra y no hay otra verdad más que su palabra. Y la vida, amados hermanos, no podemos tener vida si no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro ser. Así que nadie puede ir al Padre, ni siquiera los judíos. No hay trato especial. Pablo mismo lo dice, ya no somos griegos, ya no somos judíos, ya no somos de donde usted sea, mexicano, colombiano, ecuatoriano, de Guatemala. Usted ya no es de esa nacionalidad, usted es de la nacionalidad del reino de los cielos, de la nueva Jerusalén. Somos siervos fieles de nuestro Dios y a Él servimos y pertenecemos a ese reino, amados hermanos, ¿verdad? Pero hay un solo camino para llegar a ese lugar. Ese camino es la sangre de Jesucristo. Hebreos 10 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Entonces estamos viendo que ese camino hacia el cielo tiene que ver con la sangre de nuestro Señor. La ley que establecía que tenía que haber muerte de un inocente, de un corderito, que el sacerdote tenía que matar a un corderito para limpiar de todos los pecados por lo menos un año al pueblo, ¿verdad? Dice ahí que no tenía el poder, que ellos tenían que ir año tras año a seguir haciendo el mismo sacrificio, ¿no? Sigue diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces esa es nuestra fe. La ley de matar a un corderito, de hacer sacrificios, ya no está más, porque nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado. Él es el camino, amados hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una ofrenda, con una sola ofrenda de su sangre derramada por medio de nuestra fe en Él, amados hermanos, nosotros estamos caminando en el camino que nos lleva al Padre. La sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo nos limpia y no hay otro camino al Padre. No hay otro camino a la ciudad celestial, no hay otro camino a la presencia de Dios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿dónde es el lugar santísimo? Donde está la presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Y sabemos que en la Nueva Jerusalén, amados hermanos, tiene el trono de Dios, ¿verdad? Tiene la misma presencia de Dios. Estudiamos hace unas semanas atrás que tiene la Kabod de Dios, que tiene ¿qué? La gloria de Dios. Ese es el lugar santísimo. Y nos hace camino la sangre de Cristo hacia ese lugar, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces vemos, amados hermanos, en el versículo 20, que Él es el camino nuevo. Que ya los animalitos que se sacrificaban, ya eso pasó, amados hermanos. Esto es un pacto
pacto nuevo y es la fe en Jesucristo. Por eso cuando empezamos mirando los que viven según la carne, haciendo sacrificios todavía, esos viven en esclavitud, pero los que somos libres, ¿verdad? Los que vamos a la Nueva Jerusalén, los hijos de la Nueva Jerusalén, los que somos libres porque ya no tenemos que hacer esos sacrificios, vivimos entonces, ¿por qué? Por una fe que es en Jesucristo, el que derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos y poder tener acceso directo al lugar santísimo, al Padre, amados hermanos. Vamos en camino hacia la gran ciudad, amados hermanos, pero recuerden, estamos estudiando los cimientos de la gran ciudad, ¿verdad? Entonces, ese nuevo camino que es vivo, que Él nos abrió a través del velo de esto de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, siempre tenía que haber un sumo sacerdote para que estos sacrificios pudieran tener, ¿verdad?, validez. Ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él nos ha hecho a nosotros sumos sacerdotes también por medio de esta fe. Acordemos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias, de malas conductas, de malas actitudes, de desobediencia, y lavaos los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, Jesucristo nos dice que tenemos que purificar nuestros corazones de malas conciencias, de malas acciones. Tenemos que amar, tenemos que ser fieles seguidores de Él para que esto tenga validez en nuestra vida, amados hermanos. Entonces, aquí vemos donde Él es el camino, ¿verdad? A través de su sangre y la verdad, que es su palabra. Él es el verbo encarnado y la vida, amados hermanos, porque sin Jesucristo lo que hay es muerte. Y es muerte para todos aquellos que no quieran reconocer que Cristo es la salvación. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de este nuevo pacto de su sangre. Somos herederos por la fe entonces, amados hermanos, y vamos directamente a la gran ciudad, ciudad celestial, con base y fundamento, amados hermanos, que ya mismo les voy a decir. Somos herederos por la fe. Ok, mediante un nuevo pacto, mediante el pacto de la sangre de Cristo. Recuerden, ahora tenemos sus leyes escritas en nuestra mente, guardadas en nuestro corazón, escritas no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Entonces, la alegoría de Pablo en el monte Sinaí, ahí fueron dadas las tablas de piedra, amados hermanos. Quiero que siempre tengan en mente que hay unos mandatos y estatutos por los cuales tenemos que vivir, ¿verdad? Y vimos que Dios le dio mandatos y estatutos que ellos no podían vivir por ellos porque era un pueblo rebelde. De eso es que nuestro Señor habla en cuanto a la ley, pero en cuanto a lo que tenemos que vivir y ser obedientes, amados hermanos, está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, tenemos que hacerlo y obedecerlo. Romanos 2:14 al 16 nos habla de esto. Saque tiempo, anótelo ahí. Se lo pongo en la pantalla, Romanos 12:14 al 16, y en Hebreos 10, del 15 al 17, ustedes van a poder escudriñar un poquito más acerca de esto que te estoy diciendo. Ahora, vamos en camino. Vamos en camino a esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es el Dios Todopoderoso, el Dios mismo. Jesucristo dijo, ¿verdad? No se turbe nuestro corazón, tengan fe. Abraham hizo lo mismo. Abraham se mantuvo en fe viendo la ciudad como si no fuese, ¿verdad? Pero él la palpaba y le decía hola y tenía esa fe de que algún día iba a estar en la gran ciudad, la ciudad celestial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo es el camino a la verdad y dice conforme a la fe de estos, ellos murieron. Todo se acabó, murieron, ya no hubo oportunidad. Hasta el día de hoy
más de 2000 años después, ¿verdad? Mucho más de 2000 años desde Abraham. Puede haber pasado ya casi 6000 años. Muchos años atrás. Y todavía, amados hermanos, no vemos esa gran ciudad. Todavía ni siquiera podemos mirar al cielo y ver que viene descendiendo. Porque esto es por fe, amados hermanos. Así como ellos, conforme a la fe, murieron, todos estos sin haber recibido la prometido. ¿Qué dice? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre dónde, sobre la tierra. No pertenecemos a esta tierra, amados hermanos. Usted no se enfoque en todas esas enseñanzas y esas cosas que están tratando de traernos a nuestra vida, y se los voy a decir claramente, amado hermano, la fe del judaísmo es peligrosa, tenga cuidado, porque están muy lejos de lo que Jesucristo nuestro Señor nos dice, ¿no? Hay una fe y una esperanza de que esta nueva Jerusalén va a ser la ciudad que va a gobernar las naciones, pero la palabra nos dice que viene una nueva Jerusalén. La misma profecía, amados hermanos, que tal vez muchos las interpretan de que va a ser esta ciudad. No, la profecía nos habla acerca de una nueva Jerusalén que va a ser establecida, que no tiene mancha ni arruga, que nunca esta ciudad es virgen, nunca ha sido corrompida por nada. Se va a establecer aquí. Y esta Jerusalén, la misma palabra, la misma profecía dice que cuando Dios ponga sus pies sobre el monte de los olivos se va a desgajar, se va a destruir, va a desaparecer, amados hermanos. Esto no es otra cosa más que nuestro Dios va a hacer espacio para establecer una nueva ciudad. Y ellos vivían como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente da a entender que ¿qué? Que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde habían salido, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban un mejor. Voy a leer el versículo 13 rapidito. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo. Versículo 16. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, amados hermanos, en el versículo anterior vimos que Dios era el constructor y arquitecto, y aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios dice, Él les ha preparado una ciudad. Él nos ha preparado una ciudad. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en la casa de mi Padre, en los aposentos de mi Padre, o mejor dicho, en el lugar donde mi Padre vive, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchos aposentos hay. Nuestro Señor nos ha construido una gran ciudad, una ciudad celestial que viene descendiendo del cielo, amados hermanos, y es una promesa. Aunque usted y yo muramos, vamos a resucitar y vamos a vivir en ese lugar. Esta ciudad, que nuestro Dios Todopoderoso es el arquitecto y constructor, tiene 12 cimientos, amados hermanos. Y sé que estamos estudiando el capítulo 21, estos son los versículos. Dice que vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estamos hablando de la gran ciudad aquí. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. La misma que Abraham, Isaac y Jacob esperaban, ¿verdad? Sara y todas Sara y todos, ¿verdad? Los de la familia de Abraham esperaban esta gran ciudad, porque la palabra nos lo dice, ¿verdad?
Teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diafragma como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Estas son las puertas, amados hermanos, conforme a los 12 hijos de Israel. Pero hay algo muy interesante y es lo que yo quiero que usted vea. Yo quiero que usted ahora realmente detenga todo lo que esté haciendo, no se distraiga, porque aquí es donde viene lo que la palabra de nuestro Señor habla acerca de ti y de mí. Versículo 14. ¿Qué dice la palabra acerca de ti y de mí? Dice esto: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Efesios capítulo 11 dice esto, amados hermanos. La ciudad, Apocalipsis 21, nuevamente, 14. La ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 2 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los 12 apóstoles donde nuestro Señor Jesucristo le confió el evangelio para que ellos edificaran el cuerpo de Cristo, ¿no? Para que ellos se encargaran de llevar. Acuérdense cuando leímos, lo voy a buscar nuevamente, rápido, porque quiero que tengamos esto en mente. Oh, me salí. Mi hermano, perdónenme. Aquí está. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una encomienda, amados hermanos, que nuestro Señor Cristo Jesús le dio a sus 12 discípulos. Y es de enseñar a todo aquel que quiera creer en este nuevo pacto de la sangre del Cordero, a enseñarles a cumplir todas las cosas que nos ha mandado nuestro Señor que cumplamos. A todas las naciones. Esto no es solo a los israelitas, sino nuestro Señor dice: vayan a todas las naciones, y el que crea en mí, enséñele a cumplir todas estas cosas que yo les mando, ¿no? Entonces, amados hermanos, esta ciudad está siendo construida, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El cimiento de esta ciudad, la base, el fundamento, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y cuando hablamos de fundamento, cimiento, ¿verdad? Estamos hablando de la base, de lo que sostiene, de lo que hace fuerte, ¿verdad? Una estructura. Y cuando miramos que los 12 apóstoles son el cimiento y la base, el fundamento de esta ciudad, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 11 y vamos a mirar el versículo 19. Y dice así:
que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya usted creyó en Jesucristo? ¿Usted vive haciendo lo que nuestro Señor le mandó a hacer, verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted cree en ese sacrificio. Usted está viviendo por fe ahora. Usted y yo ahora somos miembros de la familia de Dios. Y si somos miembros, en el capítulo 11, versículo 20, dice: entonces edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, lo que los profetas nos dejaron escrito, lo que los apóstoles nos enseñan, tenemos que edificar nuestra vida, amados hermanos, para ser base y fundamento de esta gran ciudad, de este reino de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo vino a este mundo en obediencia al Padre, hizo todo lo que el Padre le pidió, llegando hasta la muerte, derramando su sangre para el perdón nuestro. Jesucristo mismo fue parte de la edificación de este reino, de la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los cimientos, la base y el fundamento de la gran ciudad del reino de los cielos, amados hermanos, está basado en la palabra del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos parte de la edificación de este muro a través de la enseñanza de los apóstoles y de las enseñanzas de los profetas, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, yo quiero que usted entienda que hay una gracia salvadora, que esa gracia es lo que acabamos de leer. Ya no hay que matar un corderito. Hay una sangre que nos limpia de todo pecado y que nos perdonó de la muerte que se nos había, ¿verdad?, puesto como condena. Él nos limpia con su sangre, amados hermanos, pero tenemos que vivir conforme a sus mandatos y estatutos nuestro Señor nos dejó. Apocalipsis capítulo 3 nos dice lo mismo también. Por cuanto has guardado, por cuanto has permanecido firme, fiel en la fe, has tenido paciencia, dice ahí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ok, esto es, tú hiciste, yo te doy. Tú guardaste la palabra que yo te di, dice el Señor, con paciencia. Yo también te voy a guardar, ¿de qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a aquellos que dicen que tienen la palabra de Dios y no la viven, no la cumplen. Eso es lo que dice ahí, ¿no? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, amados hermanos, mantente guardando la palabra del Señor, retén todo lo que tienes, porque dice, al que venciere, entonces yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Juntamente con los apóstoles, los profetas y todos los que hemos sido fieles siervos al Señor, somos edificados en los cimientos y en la base de la nueva Jerusalén. ¿Te hace sentido todo esto, amados hermanos?
Nuestro Dios es fiel, porque dice, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y el nombre de quién? De la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amados hermanos, estamos estudiando la Nueva Jerusalén, los cimientos de la Nueva Jerusalén. Somos edificados, somos construidos, estamos haciendo lo que el Padre nos dice en obediencia para ser parte de un reino inconmovible, un reino que nada lo conmoverá, lo destruirá, que nada le hará daño, amados hermanos, y que permaneceremos para siempre y por siempre delante de la presencia de Dios, edificados, pertenecientes a un reino, a una gran ciudad inconmovible que tiene la misma presencia de Dios. En otras palabras, amados hermanos, nosotros vamos a cargar la misma presencia de Dios basados en un fundamento, en una estructura que va creciendo y va tomando forma gracias a la piedra angular que se llama Cristo Jesús. Quiero que se detenga un momento ahí, reflexione en Apocalipsis 13 porque está hablando de ti, amados hermanos. Sácale screenshot, guárdelo en su Biblia, analícelo porque habla de ti y de mí. Somos el cimiento de la gran ciudad. ¿Conforme a qué? A guardar su palabra. Mantente firme. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tú crees todas estas cosas, no deje que nadie influya en tu vida tratando de enseñarte cosas que no son. Somos llamados a tener fidelidad, compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a representar y a exponer y a hacer testimonio vivo de que Jesucristo es real. Voy a terminar el capítulo 21 de Apocalipsis leyéndolo, ¿verdad? Dice, el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, o sea, es un cubo, lo mismo de alto que de ancho que de largo. Su longitud es igual en anchura y el medio de la ciudad. Y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios midió. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió sus muros 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. Versículo 18. El material de sus muros, de los cimientos, ¿eran qué? ¿Cuál es el material de los muros de los cimientos? De jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Cómo van a ser tus vestimentas, amados hermanos? Yo quiero que veas esto, que analices lo que dice la palabra. Si somos los cimientos, los muros, la base de esta ciudad, dice que estaban adornados. Los cimientos y los muros con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno tapacio, el décimo de crisopaso, el undécimo de jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran puertas de perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad eran de oro puro, transparente como el vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella y del Cordero. Ahora, imagínense esta gran ciudad, amados hermanos, los fundamentos, la base, cómo están adornados, cómo van a ser,
¿verdad? Todas estas cosas, imagínense, amados hermanos, una gran ciudad. Aquí hay unas piedras preciosas que se encuentran en la tierra. Usted las puede buscar, amados hermanos. Pero imagínense la ciudad adornada, decorada, ¿verdad? No solo de oro, sino de toda piedra preciosa. Sus muros, sus cimientos, amados hermanos. No estoy seguro si esta era cornalina. Perdóname porque se me olvidó ponerle los nombres de las piedras que busqué. Pero imaginen la ciudad que nuestro Señor va a construir, ¿verdad? Porque no es solo oro, calles de oro y mar semejante al cristal, sino también de toda piedra preciosa. Y de fondo tengo una música, y no sé si la pueden escuchar, pero habla acerca de esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén, amados hermanos, peregrinos y extranjeros. Una canción que lleva años, ¿verdad?, tocándose, y creo que pues nos ayuda a emocionalmente conectarnos con lo que nuestro Señor nos tiene preparado, amados hermanos. Estas son otras piedras preciosas. Imagínense una ciudad entera, amados. No estamos hablando de concreto, no estamos hablando de cemento, no estamos hablando de piedra, estamos hablando de cosas hermosas que esta ciudad, amados hermanos. Recuérdense que también escudriñamos la palabra donde decía que a la esposa se le ha conseguido vestirse de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Se acuerda, verdad? Apocalipsis 18, esta esposa, amados hermanos, nosotros que vivimos haciendo la voluntad de Dios, estaremos, ¿verdad?, con vestiduras hermosas, amados hermanos. Seremos, ¿verdad?, el tesoro precioso de nuestro Dios. Estas son imágenes, amados hermanos, de las piedras que están describiendo ahí, pero que se me olvidó pues ponerle cuál piedra es esta, pero la palabra dice que la luz del Cordero alumbra la tierra, la ciudad, ¿verdad? Y que no hay noche en ella. Y todos estos minerales reaccionan con luz, y la luz provoca que estas imágenes se vean dentro de estos minerales preciosos, de estas piedras preciosas, amados hermanos. Así que yo quiero que ustedes vean cuáles son los materiales por el cual nuestra gran ciudad será construida, amados hermanos. Cosas hermosas. Yo quiero que usted se anime a mantenerse en fe, sabiendo que usted va a ser parte de los cimientos de esta gran ciudad, de acuerdo, ¿verdad?, a tu estilo de vida, a tu forma de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, viviendo en toda justicia, haciendo lo que Él nos manda a hacer. Discúlpenme, me fui muy rápido. Esta es la última, ¿verdad? Eso parece un cielo, ¿verdad? Esto es una piedra, un pedacito. A través de la luz podemos ver como si fuera un cielo hermoso, amados hermanos. Podemos ver como si fuera un retrato de algún lugar en el cielo. Y yo quiero, amados hermanos, que usted entienda que lo que va a ser nuestro Dios, estas imágenes, ¿verdad?, son algunos pedacitos de piedra. Y yo te estoy hablando de una ciudad, ¿verdad?, que si usted hace su asignación va a ver que el tamaño de esta ciudad es la misma mitad de los Estados Unidos. Imagínense una ciudad que, como ya les dije, no va a ser construida con cemento ni metales que se muecen y que se deterioran, amados hermanos. Va a ser construida con lo más precioso que nuestro Dios ha hecho. Porque las acciones justas de los santos son las vestimentas del lino fino, resplandeciente, amados hermanos. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas vendrán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, y mientras no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Por eso, amados hermanos, tenemos que vivir en obediencia a nuestro Señor. Porque si somos mentirosos, no vamos a entrar en ella. Porque si hay abominación en nuestra vida, por ejemplo, la palabra nos dice que hay muchas cosas que son abominación a Dios. La palabra nos dice que el hombre que se echa con otro hombre es abominación a Dios. La palabra nos dice que el que fornica, adultera, es abominación a Dios. La palabra nos dice que el que hace trampa, roba, engaña, es abominación a Dios. Entonces hay una ley, hay un mandato, hay un estatuto por el cual usted y yo tenemos que vivir. Ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira será base, fundamento y cimiento de esta ciudad. Ni siquiera va a poder entrar, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amados hermanos, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de la base y los cimientos que somos nosotros, que juntamente con Jesucristo esta obra va perfeccionándose hasta ser, ¿verdad?, un edificio perfecto para que la gloria de Dios habite en ella. Efesios capítulo 11. Amado hermano, gracias por estar ahí. Bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Yo oro, yo te animo a que sigas, ¿verdad?, escuchando, escudriñando esta palabra. Yo voy a dejar de fondo ahí un link. Usted puede entrar para que usted escuche esta canción de peregrinos y extranjeros, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén, para que se anime, se motive, para que piense, para que reflexione y se mantenga firme en la voluntad del Señor, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Y predicar este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sea salvo. Enséñelos a vivir y a obedecer la palabra que yo les he mandado para que tengan vida eterna. Amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí otra vez. Que el Señor los colme de bendición, que los anime, que los ayude a recordar que Él tiene grandes promesas, que Él tiene cosas hermosas para nuestra vida y que Él nos va a poner en posiciones, en privilegios de bendiciones grandes. Pero tenemos que vivir conforme a su voluntad, amados hermanos. Gracias, oro a nuestro Padre Celestial que nos llene de toda sabiduría, todo entendimiento, y que sus vidas, amados hermanos, si tienen dificultades, si tienen tropiezos, que el Señor les dé sabiduría para que puedan seguir caminando, para que conforte su alma, su espíritu, y para que aprendamos la lección que tengamos que aprender. Oro, amados hermanos, para que ustedes puedan mantenerse firmes, amados hermanos. Oro para que cualquier necesidad que ustedes tengan sea cubierta, amados hermanos. Y oro para que sus familiares y amigos puedan ver en ustedes un refugio, un lugar donde ellos puedan llegar y que puedan recibir la palabra de Dios, pues nosotros somos llamados a ser ese vínculo, ese sustento, si lo puedo decir así, que podamos ser, amados hermanos, los embajadores, que es la palabra que busco, del reino de los cielos, como dice la palabra. Oro, amados hermanos, para que usted pueda tener palabra de vida
para salvación a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Los cimientos de la Nueva Jerusalén. Este fue el tema. Capítulo 21. Nos queda por cubrir el capítulo 22 de Apocalipsis para terminar esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Espero que usted esté emocionado. Espero que usted esté lleno, ¿verdad?, de expectativa de las cosas que Dios va a hacer, que a usted no le importe si el mundo se derrumba, ¿verdad?, en el sentido de que, ¿verdad?, de preocupación de qué va a hacer con mi vida, de qué va a pasar con mi vida. No. Hay una esperanza, amados hermanos. Todo esto va a pasar, pero su palabra no pasará. Y hay una esperanza, amados hermanos, donde Él nos tiene una promesa que nos ha hecho, que al igual que Abraham, Él se mantuvo firme y la palabra dice que Él construyó una ciudad para nosotros. Así que viva en paz, porque nuestro Señor reinará sobre nuestras vidas siempre por la eternidad. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes.